vamos a dar paso a Raúl Salanueva, doctor en Ingeniería Química y jefe de la sección de residuos de Gobierno de Navarra. No he encontrado desde cuándo. 2003. No está mal. O sea que vamos a decir que tenemos aquí a la persona que ha estado llevando el camino, un poco la dirección de residuos desde hace bastante tiempo, responsable en este momento de la elaboración del seguimiento del Plan de Residuos de Navarra. Lo resalto porque muchas veces se hacen los planes pero luego no se siguen. O sea, yo creo que la gran novedad ahora es que estamos consiguiendo seguir los planes. No se hace la foto fija, sino que estamos orientando nuestra gestión de acuerdo a la gestión concreta, y eso es muy importante. Y vamos a decir promotor pues de tanto el plan de residuos del año 17. Participaste muy activamente, también dirigiste lo que es desde la parte técnica la redacción de la ley de residuos. Y también impulsor pues de lo que es la Oficina de Prevención de Residuos y de la Economía Circular, que yo me gusta resaltar, yo creo, esos tres hitos que son piedra angular, dirección de lo que hacemos. Le hemos pedido que nos ponga un poco, que profundice en algo que ya ha iniciado Nacho, de cómo tenemos la legislación, cómo tenemos el plan, y también un poco, de alguna manera, las conclusiones de cómo ves tú el estado en el que estamos. Si podemos ser optimistas, o por lo menos prudentemente optimistas, y cuáles son los retos un poco que tenemos por delante. No estaba previsto así, pero también pasó ayer. Tendremos un momentito que, aunque haya que quitarle un momento al café, haremos unas preguntas, porque luego se tiene que ir al trabajo, y entonces pues haremos las preguntas, las cuestiones que le queráis plantear, las haremos al finalizar. Bueno, muchas gracias por la invitación a la cátedra. Es un placer estar aquí y desde luego el foro de la cátedra, desde luego que no tiene parangón, porque se avanza, ¿no?, en lo que Nacho nos comentaba de avanzar hacia la sostenibilidad, ¿no? Y la economía circular, desde luego, contribuye o debe contribuir a esto. Yo soy totalmente optimista. O sea, comparto el criterio o la opinión de Nacho de que realmente hay que ser optimista en la gestión de Navarra, y hay que ser optimista por lo que comentaba ya Fernando. Hemos elaborado un plan de residuos desde el año 17 hasta el 27 y hemos visto cómo la ciudadanía es la que realmente está colaborando en conseguir que los datos de Navarra funcionen. O sea, esto, como bien decía él, esto es de todos y de todas. Esto se consigue porque la gente participa, y los datos, antes Nacho nos decía que la recogida selectiva a nivel estatal está en un 29%, en Navarra está en un 39% solo en la materia orgánica, y un 48% de reciclaje que se consigue en toda Navarra, con lo cual estamos en algunos casos doblando lo que se está haciendo a nivel estatal, y como digo, eso es gracias a todos y a todas, pero especialmente a la ciudadanía. Yo creo que hay que resaltarlo muchísimo, y desde luego la labor de las mancomunidades, el consorcio, de la comarca de Pamplona, etcétera, etcétera, yo creo que influyen claramente en esto. Por eso soy optimista, por eso soy, como decía Nacho, esperamos el sobresaliente, sin duda. Yo lo que quería presentaros un poco qué tenemos de nuevo en tema de biorresiduos, que se está trabajando muy recientemente. Voy a empezar por el pleno de la Comisión de Coordinación en materia de residuos, que tuvo lugar con el Ministerio el pasado 7 de noviembre, y ver algunos apartados que tienen que ver con biorresiduos. No vamos a ver ni mucho menos, ni os quiero aburrir con lo que se comentó en general, sino que voy a extraído de lo que tiene que ver con biorresiduos de este foro y de otros. Es decir, la primera parte sería ver los apartados 2, 3 y 5, que tienen que ver con... Sí,
Pero he avanzado. Lo estaba viendo aquí, pero no sé por qué no. Vale. Como os decía, primero ver qué se comentó en esa comisión en los apartados 2, 3 y 5 de asuntos comunitarios, tramitación de propuestas normativas que se cuece nuevo y también cómo va la implementación de la Ley 7. Y por último, comentaros brevemente algo que tiene que ver con bioresiduos, como es la aprobación reciente de la Agenda para reducir el desperdicio alimentario. Como os decía, en primer lugar, lo que se ha revisado el pasado 7 de noviembre de aspectos comunitarios que tenga que ver con bioresiduos. Uno de ellos es la propuesta, se establece para el segundo trimestre del año que viene, se propone la revisión de la Directiva Marco de Residuos en la parte especialmente de que tiene que ver con textiles y con residuos alimentarios. Esto es algo que, ya digo, está agendado para la Comisión para poder trabajarlo en el segundo trimestre de 2023. Un asunto muy importante es lo que se denomina alerta temprana. Y esto ya se hizo hace varios años, donde la Comisión, a la vista de los resultados que se van obteniendo en la gestión de residuos, especialmente bioresiduos, pues lo que hace es establecer lo que denominan alerta temprana, que significa recoger o recabar indicadores lo antes posible para determinar si se está consiguiendo o se va a alcanzar algún objetivo en cuanto a recogida selectiva, en cuanto a reciclaje, etcétera. Esto ya, como digo, se hizo hace varios años, se veía que los objetivos no iban lo suficientemente bien y se ha planteado hacer de nuevo este informe de alerta temprana para los objetivos que vienen ya para 2025 y 2035. Especialmente el tema del vertido. El vertido del año 2035 es un 10% y eso supone un reto impresionante, ¿no? Entonces, claro. Y ante esto dice la Comisión que, bueno, establece y parece que hay un posible incumplimiento de los objetivos comunitarios, especialmente del reciclado, y establece 3 apartados importantes en los que ve que hay una baja captura de residuos recogidos separadamente, lo que nos decía Nacho, ese 29% está muy lejos de lo que se establece, especialmente en fracciones como bioresiduos, claro. También es verdad que lo que detecta la Comisión es que la población, el despliegue que se tiene en recogida separada de bioresiduos es también muy bajo, y esto también es algo que hay que corregir. Es decir, que Navarra, y ya nos lo comentaba Nacho, como bien dice también Fernando, cumple el objetivo, luego veremos que es establecido en la propia ley, con lo cual Navarra está cumpliendo ese objetivo. Entonces, bueno, ahí sí que somos de sobresaliente, como decía Nacho. Y se sigue continuando con una gran dependencia de vertederos y plantas de tratamiento mecánico biológico. Es decir, la fracción resto sigue presente en la generación de residuos y sigue siendo una de las fracciones más importantes que hay hoy actualmente, y por lo tanto hay que continuar atacando esto. Esto lo ve la Comisión como una amenaza. Antes Nacho nos presentaba una gráfica. Yo tengo la misma, pero corregida. Y esto lo presentó el Ministerio el otro día, porque esa gráfica que nos ha presentado Nacho era una situación con el conteo actual que se tiene de lo que son la parte de reciclaje. La línea roja que nos presentaba Nacho es el 50% de objetivo para lo que es preparación para la reutilización y reciclaje. Claro, si a esto, en vez de contabilizarlo con el método actual, lo contabilizamos, como dicen las decisiones de ejecución, en los que dicen que, por ejemplo, la materia orgánica que se obtiene de la fracción resto no va a contabilizar, entonces es decir, cuánto realmente estamos capturando separadamente y de eso cuánto se está valorizando, porque si no se puede contabilizar como realmente como valorizable, todo el mundo baja y ese suspenso general que decían hecho es general y es así. Seguimos en las posiciones de cabeza y son las 3 que comentaba él, País Vasco, Navarra y Cataluña. Deciros que en Navarra el dato de ahora mismo de preparación para la reutilización y reciclaje, estamos en el año 21, datos del 21, es un 48%, es decir, que estamos con ese conteo nuevo, o sea, haciendo y diciendo los números realmente como deben ser a partir de ahora, ¿no? Estamos en un 48%, casi estamos cumpliendo, con lo cual, pues bueno, vamos bien, pero es que todavía no cumplimos, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando y seguir un poco en esta línea. Deciros que de esa parte del 48% de reciclado, preparación para reutilización y reciclado, 43.000, casi 44.000 toneladas corresponden a bioresiduos, es decir, que estamos en un 39%.
Esta cantidad ha subido notablemente en los últimos años, especialmente desde la aparición desde la publicación o desde la aprobación del Plan de Residuos de Navarra, y realmente pues se ve que las cosas se empiezan a hacer pues muy bien, ¿no? Pero aun con todo, como decía, la fracción resto sigue siendo una fracción muy, muy importante, con lo cual hay que atacar. Campañas como hace o está haciendo, ha hecho el consorcio de Restocopa, etcétera, Organicopa y demás, son tremendamente o deben ser tremendamente útiles y eficaces pues para concienciar de que el ciudadano de Navarra que decimos que sí que está por la labor, pues realmente continúe con esta labor y lo haga todavía mejor. Pero ya veis que aun con todo, aunque en Navarra estemos y vayamos en una senda muy buena, aún tenemos que seguir haciendo un esfuerzo importantísimo en esta fracción. Esta fracción que además, ya se ha comentado antes, es la que realmente condiciona también la limpieza de otras fracciones. La fracción de envase se consigue que se separe mejor y otras fracciones, por supuesto, en esa misma línea. Pero como digo, 48% de preparación para reutilización y reciclaje en Navarra, dato del 21, y 39% de este corresponde con la parte de orgánica. Entonces, bueno, vamos en el buen camino. Es verdad que lo que denominamos biorresiduos se compone de dos fracciones importantes. Antes Nacho nos presentaba el dibujo de lo que es por una parte la parte de lo que denominamos fracción orgánica recogida separadamente, el quinto contenedor, el puerta a puerta, compostaje doméstico comunitario, y también la fracción verde, restos de poda, que también suman a ese porcentaje de biorresiduos, aunque realmente en la ley foral 1418 sí se ha trabajado mucho en discriminar esas dos fracciones para hacer hincapié en lo que es esa fracción orgánica, esos residuos orgánicos que vemos en contenedores, en puerta a puerta, en compostaje doméstico comunitario. Importante quedarnos con estos datos porque ya digo, van por el buen camino, pero hay que continuar. Con todo ello, la comisión dice, establece una serie de recomendaciones que hacer ante esta problemática que parece que no está ahí, que se nos viene encima, ¿no? Entonces, por eso hay que continuar diseñando sistemas de recogida separada que tengan alta eficiencia y especialmente para los biorresiduos, algo que ya se está viendo cómo ya se está abordando por parte de las mancomunidades. También hay que asegurar, lógicamente, que si vamos a generar más biorresiduos, tengamos capacidad suficiente de plantas para poderlos tratar. Esto, cuando se inició el plan, había una capacidad suficiente, pero en plantas privadas, y esto ya está dando un vuelco notable por el hecho de que, también no es que lo comentaba Fernando, el propio consorcio asume la necesidad de que sea titular de plantas de tratamiento, de plantas de compostaje adaptadas al territorio. Esto es algo que el plan de residuos efectivamente lo contempla, y lo contempla además hablando de algo que se llama gestión de escala. Y esa gestión de escala permite que se adapten al territorio y permitan, pues en entornos de cercanía, poder tratar los residuos que se vayan generando. ¿Capacidad suficiente hay? Como digo, en entidades privadas hasta ahora sí que lo había, pero realmente la gestión pública se ha visto como es una gestión que aporta una calidad que también es muy importante a la hora de garantizar la correcta gestión de los residuos. Y por último, también dice que como recomendaciones se introduzcan mecanismos de aplicación del cumplimiento normativo que refuercen, ¿no? Estos mecanismos de aplicación y cumplimiento normativo pueden pasar por medidas económicas y de otro tipo. Especialmente se hace mucho hincapié también en lo que es la recogida ampliada de productores, es decir, la responsabilidad ampliada de productores, todos los sistemas de responsabilidad que ya se ven plasmadas en la ley, cómo se están ampliando a no solamente lo que son envases, sino que ya aparecen otros sistemas voluntarios, pero que también se están iniciando, como son los plásticos de uso agrario, etcétera, etcétera, y que van a tener que textiles también, ya se está hablando de sistemas de responsabilidad ampliada de textiles, para que garanticen que realmente eso se permita el seguimiento y la aplicación y el cumplimiento. A nivel estatal hay una serie de propuestas normativas que tienen que ver con biorresiduos, y una muy interesante que seguramente conocéis es aplicando uno de los artículos que dice la Ley 7 de 2022, que es
la posibilidad de exenciones a las autorizaciones de gestión de residuos con el motivo de simplificar la tramitación. Entonces yo creo que también es algo que se demanda en general, simplificar las tramitaciones, simplificar pues, el movimiento de residuos, simplificar las autorizaciones sin perder seguridad, trazabilidad y evitar daños a las personas y al medio ambiente. Pues como digo, una de estas proyectos es el proyecto de orden ministerial para eximir de autorización a lo que es el compostaje doméstico comunitario y lo que también ha sacado como compostaje agrario. Esto habrá que ver al final cómo queda la redacción, pero en principio ese compostaje agrario se trataba de que se pudiera en entornos agrarios utilizar los residuos, no solamente los propios agrarios, sino también los procedentes de la recogida separada de fracción orgánica, y se podría utilizar en los propios entornos agrarios. Esto es una especie de recoger y recopilar el modelo, que siempre se ha hablado del modelo austríaco, ¿no? Recogerlo para eximir de autorización. Claro, tienen que ser plantas pequeñas, pegadas al territorio y con una generación muy local. Nosotros en el año hace 2 años, que se ha plasmado prácticamente este año en la modificación de la ley de las actividades que tienen incidencia ambiental, ya habíamos plasmado un grupo que se llamaba, y lo he dicho antes, gestión de escala. Es decir, las plantas de gestión de escala son aquellas plantas que no son autorización ambiental integrada, no son autorización ambiental unificada y mediante una licencia de actividad municipal deben obtener una autorización sectorial, en este caso de residuos, como gestores. Con lo cual, incluso con Nilsa compartimos un documento técnico de qué condiciones deberían tener estas plantas de escala en cuanto a capacidad, ubicación, vulnerabilidad de acuíferos, etcétera, etcétera, para modular esa incidencia de cara a que pudieran tener unas condiciones más favorables, puesto que su impacto ambiental iba a ser menor. Bueno, pues esto también el Ministerio lo recoge llevándolo a una escala más pequeña todavía y que denomina compostaje agrario. También se trataba de que en la actualidad, tal y como se considera que es así, que el compostaje doméstico y comunitario es un tratamiento, pues hombre, regularlo y modularlo también por el hecho de que un compostaje doméstico, si tenemos que hacer una autorización ambiental unificada, pues parece, bueno, a todas luces desproporcionado, ¿no? Entonces, se trata de eximir, pero de alguna manera pues garantizar que esto se tiene que hacer y se tiene que hacer bien, porque no es una mezcla pura de residuos, sino que hay que hacerlo también bien. Pero bueno, yo creo que esto puede aportar una ventaja de cara a pequeñas plantas, pequeñas instalaciones, quizá más en entornos rurales, lejanía de gestores, el tema de movimiento de vehículos, pues que puedan favorecer este tipo de instalaciones. Otra tramitación que está en marcha ya es el Plan Estatal Marco. Hay un PEMAR en la actualidad que llega hasta el 2022, ya se está trabajando en el nuevo PEMAR, que me imagino que se mantendrá en las expectativas que plantea la propia Ley 7. No sé si plantea alguna novedad nueva, pero en principio parece que el entorno va a estar sobre las propias novedades normativas que plantea la ley en cuanto a objetivos, me refiero. Y ya están trabajando con el tema. Y luego un camino muy interesante que se abre es dentro de los grupos de trabajo que hay con el Ministerio. Uno es lo que se denomina un grupo de trabajo de subproductos y fin de condición de residuo, especialmente de subproductos, que se va a reunir el próximo 20 de diciembre. Bueno, se reúne periódicamente, lógicamente, pero el 20 de diciembre pues, es la próxima reunión que tiene, y de aquí he extraído algunos que podrían tener relación con los bioresiduos para que veáis. Son solicitudes de subproductos que se han recibido y que están en evaluación. Está en concreto, para que veáis, la 83-84, que son virutas de madera para cama de ganado o astillas y recortes de madera para combustión. Bueno, son 2 ejemplos de bioresiduos. Quizás no es el ejemplo que nosotros quisiéramos para las astillas de madera, pero para que veáis que esto continúa, ¿no? Es decir, que... Y aquí tenéis otros ejemplos que se han informado ya favorablemente. El ejemplo anterior, son ejemplos que están en evaluación para determinar si procede o no procede.
Aquí tenéis algunos otros ejemplos. Si tenéis, por ejemplo, los orujos de uva y lías de vino del proceso de elaboración de vino que van a destilerías, pues también esto ya se informó favorablemente. Y hay otros muchos que están aquí, no exactamente bioresiduos, en algunos sí, que se han informado favorablemente para que se puedan determinar mediante órdenes ministeriales que vayan adelante. Algunas ya están aprobadas. Aquí tenéis 2 ejemplos claros de las, yo creo que fue de la primera que se aprobó, como los residuos procedentes de la industria agroalimentaria que vayan destinados a alimentación animal se puedan considerar subproductos. Esto en la práctica lo que implica es que dejamos de aplicar la normativa de residuos y vamos a aplicar la normativa, por ejemplo, de alimentación animal, con todo lo que conlleva, Pero de cara a lo que es residuo, pues facilita el movimiento de estos residuos subproductos ahora para que se utilicen en otros usos, como es, ya digo, alimentación animal. En Navarra esto se utiliza bastante, para que lo sepáis. Aquí, ya digo, esto fue de las primeras, se habló con Ganadería en su momento, con el Ministerio, y bueno, pues fue adelante. Y otra es la posibilidad de considerar los orujos grasos que proceden de Almazara, que cuando se van y se destina a la extracción de aceite de orujo, pues se sigan considerando subproductos. Esto puede parecer pues obvio, pero no estaba pasando así. Lo que estaba pasando es que los orujos grasos que procedían de las primeras almazaras, cuando iban a las extractoras, en algunas comunidades autónomas se consideraban que esto era residuo y entonces le aplicaba la normativa de residuos. Bueno, esto ya se ha aclarado y se puede considerar que todo lo que forme el paquete de lo que es y continúe con la parte de lo que es alimentación humana, pues siga considerándose que es un subproducto. Bueno, estos son órdenes ministeriales aprobadas que están en marcha y ya funciona. Ya veis cómo hay un rango desde evaluaciones, aprobaciones pendientes de publicación de orden ministerial y también la propia orden ministerial aprobada. La novedad que nos plantea la ley 7/2022 en este tema es el tema de que las propias comunidades autónomas puedan hacer declaraciones de su producto. Esto, digo, es una novedad, hasta ahora no era posible y ahora sí que lo es. ¿En qué ámbito? Pues en el ámbito de su propia comunidad autónoma, es decir, una empresa productora que genera un residuo y ese residuo puede ser aplicable directamente, es decir, aplicando lo que dice el artículo 4, hay 4 apartados que dice cómo tiene que ser, aplicación directa, más o menos, que tenga un uso real, que se pueda aplicar, un proceso productivo que funcione, que sustituya una materia prima y que, por supuesto, no cause daños al medio ambiente y las personas, pues eso lo dice la normativa en general y también aquí se aplica. Entonces, si esto se hace dentro de una comunidad autónoma, origen y destino están en la misma comunidad autónoma, esa comunidad autónoma puede declarar o hacer esa declaración de su producto para que se pueda hacer eximiéndole de todo lo que le cae detrás de la ley y la normativa sobre residuos. Y otro caso es que sean origen de una comunidad autónoma y destino a otra comunidad autónoma. Ese caso también se puede siempre que cuente con el visto bueno de la comunidad autónoma receptora. Entonces, en esos dos casos se puede hacer esa declaración y esto puede favorecer el flujo de residuos, sinergias empresariales y todo tipo de movilidad con todas las reservas y seguridades que sean necesarias. Esto se deberá trasladar a la Comisión de Seguimiento del propio Ministerio para que si hay otras declaraciones similares en otras comunidades autónomas, pues esto se pueda ampliar o globalizar a que salga una orden ministerial para todas las comunidades autónomas, ¿no? Esto es una vía, como digo, muy interesante y que de hecho el Ministerio tenía algunas solicitudes, esas que hemos visto en evaluación, bueno, esas, algunas otras parecidas, que ha remitido a las comunidades autónomas porque detecta que origen y destino están en la misma comunidad autónoma. Entonces, esto permite agilizar los pasos para que se declare un residuo como subproducto y se aproveche en procesos industriales. Esto no es un greenwashing de esto, oye, mira, aquí nos obviamos la documentación, no hay autorizaciones. No, esto es realmente algo que se hace con rigor. Esto se hace con rigor y se hace sabiendo que ese residuo se va a utilizar directamente a la empresa, que sustituye realmente una materia prima, pero estamos hablando de procesos productivos. Esto no es, si yo soy gestor de residuos y, por ejemplo, tengo un físico-químico que utilizo residuos ácidos y básicos para hacer un físico-químico, pues, hombre, el ácido, si en vez de gastar ácido comercial gasto un ácido de residuo, también lo considero su producto. No. Es procesos productivos que no es propia gestión de residuos. Entonces, ya digo, es un tema interesantísimo. Hay muchas toneladas que se están moviendo.
a nivel industrial y que realmente esto tiene un campo, lo ha tenido y lo va a tener más. Vamos a ver 3 definiciones que quiero que repasemos brevemente. No hay cambios apenas en la definición de biorresiduo. Hay unas leves toques, por ejemplo, vegetal. Ese concepto de vegetal no aparecía en la anterior definición de la Ley 22/2011. Por lo tanto, la parte de biorresiduo, que sepamos que legalmente más o menos se nos mantiene ahí, ¿no? Es decir, es un residuo biodegradable que proviene de hogares y de otros lugares y plantas de tratamiento similares, comparables. Esto es importante porque nos permite, y luego veremos su aplicación. La parte de compost también se mantiene más o menos muy parecido. Gracias. Y vuelve otra vez a matizar que el compost no es el material bioestabilizado. Es decir, el material bioestabilizado que se obtiene de estabilización de materia orgánica que proviene de la fracción resto no es un compost. Y eso lo matiza y lo recalca. No podemos seguir continuando tratando materia orgánica de fracción resto porque no se va a considerar nunca un compost, con lo cual sus usos se van a limitar muchísimo. Aparece una nueva definición del digerido, lo que antes podíamos llamar digestato, ahora es digerido, que es lo que proviene de las plantas de tratamiento anaerobio, muy similar al compost, ya lo veis, y también dice que tampoco se considera al material bioestabilizado que proviene de plantas de mecánico-biológico. Solamente porque sepáis que aparece una nueva definición de residuos municipales a efectos de objetivos. Por lo tanto, todo esto este rollo que os he puesto aquí, que es literal de la propia definición, es a efectos de objetivos. Ya no se va a hablar de residuos domésticos y comerciales, se va a hablar de residuos municipales a efectos del cumplimiento de objetivos. Los modelos que plantea la propia ley para la recogida de biorresiduos está promocionando puerta a puerta, contenedores cerrados, inteligentes, control de los mismos. Es necesario limitar el número de impropios. Esto es una novedad en la ley que cuando nosotros en el plan de residuos establecimos el nivel de impropios, tuvimos muchísimas críticas de por qué hacíamos esto, de qué tiene que ver, hay que recoger, hay que capturar. Bueno, pues por fin en una ley estatal vemos cómo además de la captura, que importa, además de la recogida separada, importa, los impropios también importan. Deciros, por otro lado, que en Navarra ahora mismo aquí se establece tener el 20% de impropios para 2022. 2021, Navarra está al 12% de media de impropios. O sea que realmente la media de Navarra está muy bien. Ya sabemos que hay comunidades autónomas, que hay mancomunidades que están peor y otras que están mejor. La media está en un 12%, con lo cual creo que vamos muy bien. Y ya veis cómo incluso la superación de esos porcentajes habla de infracciones. Entonces, bueno, aquí estamos ya cumpliendo, así que esperemos que no tenga que haya que aplicar estas infracciones, ni mucho menos. Pero refuerza mucho también el papel y obliga a que las entidades locales realmente establezcan medidas de control, caracterizaciones. Es necesario conocer qué tenemos. Antes nos presentaba Nacho la caracterización que hace la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Pues eso necesitamos, caracterizaciones exhaustivas para saber qué es lo que tenemos. 40% de biorresiduos, pues eso, bueno, ese conocimiento lo tenemos que tener. Y esa reducción de impropios. También dice que los biorresiduos hay que recogerlos de manera separada. También lo cumplimos. Yo creo que ahí también estamos sobresaliente porque esa fecha de 30 de junio que había que establecer para poblaciones mayores de 5.000 habitantes, ya en Navarra, pues digamos que se cumple, ¿no? Por lo tanto, lo vemos que está muy bien. El compostaje doméstico comunitario también lo quiere extender. El consorcio está haciendo, creo que, un estudio muy interesante que nos va a permitir conocer exactamente cuánto realmente se está generando en el compostaje doméstico comunitario, porque no por el hecho de instalar un compostaje doméstico comunitario ya estamos recogiendo, ya está todo hecho, sino que hay que hacer el seguimiento y vemos como los porcentajes que nosotros hemos establecido pues parece que son menores, ¿no? Bueno, ese es un tema muy, muy interesante también. Y luego, por último, quería comentaros que el fin de condición de residuo, tanto de compost como de digerido, ya están establecidos y el Ministerio lo está canalizando directamente al reglamento. El reglamento 2009, donde establece que, por ejemplo, el CMC3, que es el compost, ahí establece en qué condiciones se considera fin de condición de residuo.
hay un decreto de fertilizantes a nivel estatal que habrá que adaptar a este reglamento, puesto que el Ministerio, en todas las ayudas, en todos los documentos que nos está aportando, nos está diciendo que realmente es la condición de fin de condición de residuo. Y cuidado, porque ayer estabais hablando de lodos, pero ya veis que aquí, en la composición de lo que se denomina compost, el reglamento no incluye los lodos. Entonces es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque así como los lodos, está claro que se pueden hacer aplicación agrícola a través de toda la normativa, que ayer seguro que os comentaría Ángel muy exhaustivamente. Hay que tener cuidado porque para la composición del compost esto está limitado. Este decreto, este reglamento se aplica a partir del 16 de julio del 2022. O sea, ya es aplicable. Por lo tanto, creo que esto conviene conocerlo y saberlo. Muy brevemente, porque ya me han dado 2 avisos, o no sé. Comentaros que dentro de lo que es la propia ley, lo que hasta ahora, los que conocéis las plantas de tratamiento y venís utilizando las operaciones R o D de reciclaje o de eliminación y que tenían 3 dígitos, van a pasar a tener 5 dígitos. Vamos a hacer una autorización automática de lo que son esas autorizaciones para incluir ya estos nuevos códigos de 5 dígitos, donde hasta ahora todo se llamaba RT03, compostaje y metanización, y ahora ya van a tener códigos diferentes. Simplemente, pues digo, para los que ya conocéis el tema, pues que lo tengáis claro. Y por último, quería comentaros que se ha aprobado muy recientemente la agenda para reducir el desperdicio alimentario. Creemos que es una muy buena herramienta para lo que es prevención de residuos. Creemos que no puede ser de recibo. Antes Nacho nos comentaba esas 3 olas que tenemos encima y creo que no es de recibo el que pase esto. La gente dice, bueno, yo no desperdicio alimentos. No, yo no. Esto de que dice aquí, que el 50% hay que reducirlo, pero si es que yo no genero, bueno, pues que lo repensemos. Es verdad que no todo es el usuario doméstico, también hay pérdidas en lo que es la distribución, pérdidas en lo que es la propia industria agroalimentaria, pérdidas en el campo, Entonces, toda esa cadena de valor tiene pérdidas y está claro que no podemos ni mucho menos permitirnos este derroche, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que el día 2 de noviembre se aprobó por algún acuerdo de gobierno donde se aprobó esta agenda que ya digo nos parece muy interesante y que se acompasa al 2027 para llevarla junto con el plan de residuos adelante y se plantean unos objetivos, la verdad es que alineados con lo que es la propia agenda de desperdicio a nivel estatal, y creemos que puede ser una herramienta también muy importante para conseguir la prevención, que es muy importante de cara a reducir los residuos. Esto, como digo, se aprobó el 2 de noviembre y ahora ya sería cuestión de empezar a aplicarla. Y nada más, muchísimas gracias. No sé si... Bueno, si os parece, pues si hay alguna cuestión, pues antes de que Raúl se tenga que ir, se la podemos plantear. Yo, como tengo el micrófono, te planteo uno, que es que también estáis en marcha con el tema de eventos sostenibles, me parece. Si puedes adelantar. Sí, ahora mismo sí, estuve en exposición pública el decreto foral de eventos. Se han recibido ya los comentarios, sugerencias al mismo, las estamos valorando y la previsión sería que más o menos sobre febrero pudiéramos tener ya publicado el decreto. Este decreto también es muy interesante porque propone medidas obligatorias, medidas voluntarias de cara a que los eventos pues vayan en ese camino de la sostenibilidad, y aquí algo seguro que sabéis de sostenibilidad, a la hora de reducir los residuos, conseguir menor huella, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que ha habido aportaciones muy interesantes. Es complejo porque la primera dificultad ya surge en lo que es el propio ámbito de aplicación. ¿Qué es evento? ¿Qué es evento público? ¿Dónde lo restringes? ¿Cómo lo haces? Eso ya es una primera dificultad. Bueno, vamos a ver si sale algo que esté razonablemente bien hecho, que plantee pues, unas medidas que se puedan aplicar y que no suponga un impacto fuerte a quien organice y plantee eventos, pero
nosotros lo hemos hecho basado en varias pruebas que hemos hecho, principalmente eventos deportivos, y donde realmente la colaboración ha sido buenísima y se ha visto cómo se pueden hacer cosas. No sé, os pongo un ejemplo. El tema de las fuentes de agua o tabernas de agua, que la Mancomunidad de esto sabe también bastante. Digo, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Parece impensable, ¿no? Que en un evento deportivo que igual no se desarrolla en un municipio concreto puedas instalar una fuente de agua o taberna de agua. Se ha hecho, ha funcionado muy bien y creo que es una buena experiencia, y de hecho yo creo que hasta la propia Mancomunidad tiene también pues demandas de esta taberna del agua, con lo cual son ejemplos que se han probado y que realmente van muy bien. Cosas que ya digo, hemos recibido alegaciones o comentarios de FIAB o de ANAIP, en los fabricantes de aguas minerales envasadas, que bueno, pues que nos decían que el agua mineral es muy buena y que tiene propiedades terapéuticas. No entramos en eso. Realmente nuestro tema no es la calidad del agua, sino que lo que queremos es reducir la cantidad de residuos envases que se producen. Si lo podemos hacer, pues muy bien. La ley foral 1418 establece que en los establecimientos hosteleros, complementariamente a su oferta de distintas bebidas, también ofrezcan agua de grifo, como está aquí. Pues eso mismo en los propios eventos. Bueno, hacer un poco esa equiparación con esas medidas obligatorias y voluntarias y yo creo que nos parece que puede ser un buen decreto. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna opinión, alguna cuestión? Muchas ganas de ir al café. Hola, buenos días. Hola. Raúl, muchas gracias. Yo quería saber qué contestarías a esa parte de la población que argumentan que ellos no reciclan porque para eso pagan impuestos. Ya, a ver, como digo, en Navarra, Nacho decía, hay una población resistente. Nosotros hicimos unas encuestas hace años con las mancomunidades y eran los resistentes al reciclaje. Pues efectivamente, ¿no? Ellos pueden decir que pagan impuestos, pero que realmente no está todo hecho. Y cuando alguien deposita un residuo en un contenedor o en un puerta a puerta, lo que sea, ahí no se acaba el proceso, no se acaba ahí. Parece que se cierra la tapa y ya está todo hecho, ya no hago nada más. Y hasta ahora que se haga. Incluso comentarios de si yo separo, quito puestos de trabajo. O sea, hay una serie de coletillas muy habituales que se vienen haciendo, y yo creo que es seguir formando e informando. Y yo creo que una parte importantísima sería, en mi opinión, que toda la multitud de talleres que se está haciendo, y las mancomunidades lo estáis haciendo muchísimo, el consorcio, etcétera, se pudieran integrar de una vez en los planes curriculares de educación. Es algo que nosotros llevamos trabajando muchísimo con esto, no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido. Aparece por fin un máster de economía circular en la universidad parece que toma el liderazgo, fenomenal, pero es que a nivel de la educación básica todavía no se ha incluido este tema. Yo creo que esa sería una manera de empezar a desterrar todos estos mitos que se comentan. Sí. ¿Algo más? Habrá oportunidad, con Raúl no, pero habrá oportunidad de seguir debatiendo. Sí, ¿alguien más? Pues entonces hemos cumplido casi con lo que nos habíamos propuesto. A -5 empiezo a dar para que a las 11 en punto estemos aquí dentro. Muchas gracias.